Gracias por estar con nosotros, siempre es un gusto, un placer saberlos. Y ahora estamos a mediodía en Globo y estamos entrando puntualmente y estamos muy contentos. Claudio, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, es realmente un encuentro o un reencuentro de personas y de almas maravilloso, porque pese a que no nos conocemos personalmente todavía, Marcela, y vamos postergando esto año a año, nos tenemos cariño recíproco. Exacto. Y con Jorge es un hermano de la vida, así que también, y con Claudia, que hace muy poco tiempo nos conocemos en un espacio realmente muy, muy bonito que ella organizó. Y ahora ella les va a contar su experiencia con la mediunidad, que es realmente espectacular. Y bueno, nació este proyecto que se llama justamente Viaje a los Ancestros. Y tiene como propósito ayudar a las personas de Argentina, y pienso que México también es un país de inmigrantes, básicamente, donde hace 40, 50, 60 o más años, personas, hombres solos o familias, escaparon de la guerra, de la hambruna, de tantas cosas, buscando un futuro mejor. Y de ahí nacieron muchos nietos, bisnietos, etcétera, y yo percibo en estos 37 años de trabajar con familias y empresas que hay una necesidad de volver al origen, de ver cómo todo ese entramado invisible de historias, de familias, tiene sentido y le da sentido a la vida. Piensen ustedes que todas las personas, no importa si fueron inmigrantes o no, como decía Jorge, somos el producto de muchísima gente, aproximadamente 4.094 personas entre abuelos, tatarabuelos, etcétera. Y eso es mucha gente, mucha historia, y eso juega en la vida de todos nosotros, lo sepamos o no. La historia que han tenido nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, si ha habido un fraude, un aborto, una estafa, una quiebra, una pelea, lo que fuere, todo eso que no ha podido a lo mejor resolverse en ese momento, en esa generación, se traspasa, se traslada, se reedita a la generación siguiente, como dándonos una oportunidad de resolverlo, de trascenderlo. Así que bueno, hemos iniciado con Claudia este espacio tan bonito para ayudar a las personas justamente a poner todas estas eventos y sucesos en orden para encontrar el sentido que tiene nuestra vida y luego coronar esta experiencia con un viaje al pueblo de los ancestros, donde a lo mejor tuvimos nosotros una vida anterior. Y esto es realmente una experiencia muy fuerte, yo lo he vivido, lo he regalado y lo he hecho, y te puedo asegurar, Marcela y Jorge, a Jorge se lo he contado, que el día que llegué a la casa de mi padre en Croacia, en una isla muy pequeña que se llama Lastovo, y vi esa casa, el horno de barro con el que mi abuela me había narrado tantas veces que hacía el pan, estuve todo ese día llorando sin parar porque fue una emoción muy fuerte, ¿no? Toda la historia de mi familia, de mi padre, de mi abuelo, etcétera, cobraron forma, cobraron vida. Así que Qué lindo. una experiencia realmente muy maravillosa, muy linda. Claro, por supuesto. ¿Esto tiene que ver con constelaciones familiares? Pregunto. Las constelaciones familiares son una herramienta realmente también muy interesante, y yo tengo una amiga que es amiga común con Claudia que lo ha hecho incluso con caballos. Sí. Muy interesante. Sí, claro. Sí. Y las constelaciones son una herramienta interesante para descifrar situaciones traumáticas de esta vida o de otra, ¿no? O de algún ancestro. Ajá. Pero nosotros no trabajamos las constelaciones como herramienta, sino básicamente este tema de reconstruir la historia hasta donde se sepa, y luego la intervención de Claudia con la mediunidad, que es realmente impresionante, y bueno, me gustaría que lo explique ella y que le pregunte. Claro. Así es, pues vamos a darle también la bienvenida a Claudia Villi, que yo tampoco he tenido la oportunidad de conocerla personalmente, pero sí virtualmente, y yo también he tenido una experiencia con ella increíble.
Ella es medium, terapeuta holística. Y Claudia, bienvenida a este espacio, a mi ciudad, a mi Torreón. Y cuéntanos un poquito si podemos conectarnos hoy con los ancestros. Hola, muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, sí, soy medium y desde este lugar de la mediumnidad, ¿no? De ser puente entre este mundo sutil de las almas y este mundo físico que habitamos por poquito tiempo, ¿no? Pasamos más tiempo en ese estado de almas que en esta experiencia humana. Y yo nací aquí con esta capacidad despierta, ¿no? De comunicar. Me siento un puente, una comunicadora. Y como recién mencionaban las constelaciones, que es una linda herramienta, como decía Claudio, pero en este caso la comunicación es directa con el ancestro o con los ancestros a través de mí, a través de mi cuerpo, a través de mis cuerdas vocales, a través de mi alma, y ir ahí a los ancestros, a conectar con ellos, que yo lo hago todos los días en sesiones, ¿no? Y desde hace muchísimo tiempo, nos lleva muchas veces a reconciliarnos con nuestra propia historia, y no necesariamente tenemos que conocerlos o saber algo de ellos, sino que ellos son los que vienen a contarnos esa historia o a reparar, a reconciliar, porque muchos de nosotros somos quienes continuamos con esa labor que ellos tuvieron, ¿no? Y inconscientemente. Por eso hay muchas cosas que por ahí sentimos o nos pasan o repetimos, ¿no? Historias sin darnos cuenta, es porque hay algo mucho más allá de lo que nuestro consciente puede tener presente, ¿no? De lo que nuestra memoria puede tener presente. Claro. Está en nuestra alma, ¿no? En su memoria. Claro. Permítanme, vamos a continuar con la conversación. Hacemos un break musical y enseguida estamos con ustedes. Y Claudia Viggi, medium, y estamos con ellos hablando hasta Argentina. Y entonces hoy hablamos de viaje a mis ancestros. Claudia, quiero preguntarte algo. Esto se te es dado, es un regalo, pero no hay margen de equivocación, es decir, que tú contactes con alguien que no es parte de mi familia, parte de mis ancestros. Quiero ir en contra como de esta racionalidad que luego le ponemos a todo y que mientras que el método científico no lo apruebe, casi en nada creemos. Sí, es una muy buena pregunta. Es una pregunta que muchas personas se hacen. No hay margen de error cuando se hace con responsabilidad y a conciencia. Desde mi experiencia, desde toda la vida, hay ciertas pautas que seguir, ciertos cuidados, pero a mí nunca me sucedió, sinceramente. En realidad quien necesita respuestas es la mente, ¿no? Y nuestra mente necesita un nombre, encajarlo o que coincida con algo conocido, pero hay mucho más que eso que nuestros ojitos no ven y sucede. Siempre digo que creer, no creer y tener la experiencia, ¿no? La certeza. Y todos tenemos la posibilidad de creer o no creer cuando no lo experimentamos nosotros mismos o no lo vivimos nosotros mismos y nos lo cuentan. Entonces, yo nunca trato de convencer a nadie de esto, ¿no? De esta experiencia, de lo que sucede, sino que invito a vivenciarlo, porque hasta a veces resulta difícil explicarlo, ¿no? Cuando la mente no lo conoce. Entonces, a mí, por lo menos a mí, nunca me sucedió de que llegara otra persona que
Porque en realidad lo que sucede es que el alma es quien quiere comunicarse más que la persona, ¿no? La persona está dispuesta, disponible a recibir ese mensaje, pero las almas siempre se acercan amorosamente a entregar un mensaje a esa persona, ¿no? Porque para ellos también es una forma de alivianar el proceso, ¿no? La carga, entregando mensajes. Muchas de las personas se han ido sin despedirse o con situaciones a medias, ¿no? Y entonces, para ellos poder comunicar o guiar a sus familias o a la persona que esté ahí para recibir el mensaje, también colabora en ese estado de paz, de tranquilidad, de calma. Entonces, no, a mí nunca me sucedió eso, pero sí soy consciente y es verdad que hay que estar muy responsable. Esto se hace con mucha responsabilidad y a conciencia. Okay. Yo aquí tengo una pregunta. Quería agregar algo, Claudia, para complementar tu explicación. Seguramente todos recordamos la película Ghost, ¿no? Sí. Las almas cuando desencarnan no tienen voz, no pueden hablar de la manera que hablamos nosotros. Entonces utilizan para comunicarse a veces el lenguaje simbólico. Y a todos nos ha pasado que estamos pensando en una persona que falleció, que queríamos o con la que teníamos cosas pendientes, y nos suceden cosas, ¿no? Nos topamos con algún objeto, abrimos un libro en una página y justo habla de una determinada situación. Todo eso es lo que se llama sincronías, ¿no? Yo me acuerdo una de las primeras personas que le recomendé a Claudia, un amigo mío absolutamente racional del mundo del automovilismo, una persona totalmente fría, y él no me había comentado cuando me pidió el contacto con Claudia con quién quería comunicarse, y me lo contó después. Él quería contactarse con su padre. Y en la sesión aparece el alma del padre. Claudia, digamos, simplemente actuó como un canal, un puente, y el alma del padre le ofreció a mi amigo 3 o 4 elementos simbólicos muy precisos, ¿no? Un campo con una pequeña colina, con una casa, que era exactamente el lugar a donde Marcelo, mi amigo, había vivido en su infancia. Un libro con números, el papá era contador, bueno, una cantidad de elementos para que mi amigo supiera claramente que esa persona con la que estaban conectando era el padre, ¿no? Claudia, por supuesto, no sabía nada, ni ningún elemento de la historia, pero Marcelo tuvo la certeza de que había contactado con el padre y después recibió un mensaje muy amoroso, muy bonito. Y bueno, desde ese día Marcelo duerme fantásticamente, se siente acunado por su padre, por el amor de su padre, que no llegó en vida, pero sí él siente que lo está recibiendo ahora en este momento. Muy bien. Y bueno, todas estas experiencias muy, muy fuertes, muy potentes, como bien decía Claudia, son inherentes a la persona, digamos. Uno puede creer, no creer, pero digamos, yo en este momento de mi vida ya no tengo la menor duda de que la muerte no existe tal como la pensamos y la concebimos y le temimos durante toda la vida. Y el alma no muere, el alma continúa en otra dimensión, en otro estado, y estamos fuertemente vinculados con los que fueron hijos, padres, abuelos, nietos, etcétera, en esa vida. Y continuamos. Bien. Haremos pausa y estamos enseguida de regreso. Me surgen tantas dudas. Ojalá que tengamos el tiempo hasta Argentina. Claudio es especialista en impulsar cambios. Claudia es medium y estamos platicando sobre esto que es viaje a mis ancestros. Y me parece muy importante recordar de dónde venimos, porque si no sabemos de dónde venimos, podemos saber a dónde vamos. Claudia, y déjame preguntarte, en algún momento donde pudieras estar conectando con las almas, ¿quien llega es quien tú quieres o llega quien tiene que llegar? Ambas.
Yo cuando recibo a las personas no sé sus apellidos, no conozco su historia, ni tampoco quiero saberlo. Entonces yo lo que hago es permitir que la energía que esté primero para comunicar comunique, pero puede ser más de uno, y siempre llega la persona o el alma que la persona estaba esperando, pero también vienen otras más, ¿no?, de la familia, porque se acompañan, las almas nunca están solas, entonces hay almas que guían a otras almas, entonces por ahí muchas veces hay un alma que se comunica primero y otra después, pero siempre se comunica quien estaban esperando, porque siento que desde la experiencia que las almas van tejiendo como una red para que esa persona llegue para poder entregar el mensaje. Siempre digo que es como un medium, es como si ahí estamos en un lugar con muchas personas donde nadie nos ve y nadie nos escucha, y de repente vemos a alguien que nos está viendo y nos escucha, ¿no? Entonces vamos y recurrimos para poder transmitir ese mensaje. Claro. Pero sí, siempre se comunica quién Ahora, está. Yo nunca sé a quién está esperando esa persona. Ajá. Ahora, ¿todas son almas buenas? ¿O puede ser que por ahí se inmiscuya algún alma que no es tan buena? No hay almas malas. Ah. No hay almas malas. Son almas en proceso de aprendizaje. Muchas veces las personas cuando llegan me dicen, pero él cuando se fue estaba muy enojado o no era una buena persona. Y en realidad cuando ya estamos en estado de alma, no tenemos mente. Eso lo experimentamos solo acá. La mente es quien nos muestra el enojo, el rencor o esto que llamamos malo, ¿no? El estado de almas, al no tener mente, no hay juicio, vemos como el panorama completo, ¿no? Porque podemos rever todo lo que hicimos y lo que podemos todavía aprender de esta vida. Entonces no hay almas malas, hay almas en proceso de aprendizaje. Ajá. Son experiencias, quizás en esta vida necesitaba esa experiencia, ¿no? De que nosotros lo vemos como malo y en la próxima vida es una persona que llamamos buena, ¿no? Depende de la experiencia que necesite el alma para aprender y evolucionar. Y hay almas que te están buscando, o sea, en mi caso, yo como conocí a Claudia, fue así, ¿no? Y también, bueno, Claudio me la presentó, pero hubo señales, hubo mensajes, fotografías, olores, sensaciones, o incluso puedo sentir en este momento que a lo mejor está a un lado mío, ¿verdad? En alguna situación o en algún momento. Entonces yo sentí que me estaban buscando y al final se querían comunicar y terminé conociendo a Claudia. O sea, entonces, y yo lo hablé con Claudia en su momento, ellos buscan la forma de comunicarse y un medium puede ser el paso final como para poder expresarse. Está. Sí, las almas van como uniendo, ¿no? O guiando a las personas, porque hay personas que llegan a mí de una manera muy muy loca, ¿no? Como no se entiende cómo llegaron. Y gente que uno dice no podría haber llegado nunca a mí, porque incluso estando en otros países. Y son las almas que van como tejiendo esa red de contactos para poder comunicar, ¿no? Para lograr su objetivo. Okay. Claro. Claudio, ¿cómo fue tu experiencia con Claudia en el retiro que se conocieron ahí? ¿Sentías que te querían comunicar algo? O no sé si nos quieres contar un poquito. No, yo en el retiro, o sea, viví una experiencia, pero yo con Claudia tuve una conexión muy interesante. Una de las 3 mañanas que duró, estábamos en un campo bellísimo, y que ella compartió el desayuno al lado mío. Yo la vi a ella como una persona de la nobleza en otra vida. La vi claramente vestida con un vestido bordó, ese color obispo,
con una camisa blanca, su pelo rubio, y se lo dije yo a ella y se reía y me dice, ¿de dónde sacaste esto? Digo, te estoy viendo. Fue una experiencia muy linda. Y luego ella me compartió algo que ella estaba viendo en mi alma, que para mí fue muy conmovedor, muy fuerte, y yo en un ejercicio que habíamos hecho lo acababa de escribir, ¿no? O sea, son experiencias cuando uno es como un instrumento, cuando uno lo afina, y empezamos a trabajar más con el corazón y menos con la mente. Todos tenemos la capacidad de intuir, de visualizar, de percibir. El tema es que confiamos muy poco en todos estos aspectos y estamos todo el tiempo con un Waze, con un GPS totalmente errático que es la mente, ¿no? Yo personalmente sí recibí un mensaje de un bebé que había perdido hace unos años, unos cuantos, y bueno, fue muy conmovedor porque ni siquiera llegué a conocerlo, es decir, se perdió antes de nacer, y fue muy tranquilizador porque el mensaje fue que nos había elegido para vivir esta experiencia de no nacer, que fue muy dolorosa para nosotros, y bueno, aparentemente está muy cerca y siguiendo el proceso de la familia, y bueno, eso nos dio a toda la familia una paz muy grande, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, con Claudia hemos tenido inmediatamente una conexión muy fuerte y surgió ahí mismo en el retiro esta idea de construir un espacio. Yo venía trabajando los últimos 37 años con familias y empresas, pero me doy cuenta que cada vez me ocupan más estos temas y cada vez menos el marketing, la estrategia, el posicionamiento, etcétera, aunque lo hago y trabajo, pero me doy cuenta que la empresa es simplemente un espacio para encontrar el camino en este laberinto que llamamos vida, encontrar el sentido, el propósito. Y me he dado cuenta por experiencias personales y porque he ayudado a mucha gente en estos 37 años, que para terminar de sanar, de comprender y de evolucionar, es importante descifrar la historia, ¿no? Como si el prólogo y el epílogo tuvieran un hilo invisible y hay que conectar, aunque no sepamos qué pasó en la vida del abuelo, del bisabuelo, pero seguramente eso está vinculado con algo que estamos viviendo en este momento, y es muy interesante hurgar, meterse y tratar de descifrar eso para encontrarle sentido a la vida, ¿no? Simplemente. Es nada menos que eso. Se dice que hay que sanar el árbol genealógico, es decir, los ancestros, algunas situaciones pendientes que pudieran haber dejado. Y en este sanar es reconocer que hubo alguna situación en particular para que no se repitan. ¿Esto es así? Realmente el que tú conozcas qué sucedió con tus ancestros o que el ancestro venga y te pase un mensaje, que yo quisiera preguntar también si todos los mensajes son buenos o malos o traen una carga positiva o negativa, ¿hace que se limpie el árbol genealógico? Sí, totalmente. Los mensajes siempre son positivos porque es la voluntad de querer ayudar, de guiar. Justamente ayer tuve una experiencia muy bonita en una sesión que llegó una chica muy joven, una mujer muy joven, y no me dijo con quién quería contactar. Yo empiezo directamente y quien se contactó empezó a hablar en italiano y automáticamente yo estoy con los ojos cerrados y escucho automáticamente que empieza a llorar. Entonces empieza como a contar una historia y a decir que quiere resolver lo que a ella le estaba pasando. Yo no sabía, absolutamente no sabía quién era, no sabía nada de ella. Inclusive un problema de salud que ella estaba teniendo, él le dijo cuál era el problema de salud y por qué lo tenía. Entonces
esa mujer terminó la sesión riéndose feliz, inspirada, resolviendo algo que ella creía que era un abandono y que en realidad no lo fue. Y explicó cosas que obviamente yo desconocía, no sabía, yo no sé de qué está hablando, pero la persona que está ahí entiende, ¿no? Y inclusive dijo su nombre. Ay, qué emoción. Como muy claro. Ajá. Entonces, y yo lo guié a que empiece a hablar en español, porque él no sabía hablar en español. Entonces, para que su hija, que era el padre, para que su hija comprendiera de qué hablaba, yo le fui explicando y guiando cómo hablar en español. Ay, bueno. Qué Así que impresión. fue bellísimo, me encantó porque para mí es muy gratificante el resultado, ¿no? Cómo entra una persona y cómo se va. Y para mí eso ya es labor cumplida, es muy lindo. Claro. Déjenme hacer la última pausa, será una pausa musical y ya volvemos para empezar a cerrar esta conversación. Con Jorge López, mentor en bienestar integral, Claudio Penso, especialista en impulsar cambios, y Claudia Villi, medium. Y entonces estamos en esto que es Viaje a mis ancestros. Nos vamos a quedar con dudas, pero creo que las dudas son buenas porque te obligan a investigar y te obligan a detenerte en el tema. Y yo lo único que quisiera para ir, como les digo, redondeando esta conversación es, Claudio, si nos pudiera resumir lo más posible, ¿por qué es bueno conectar con los ancestros? ¿Qué te deja de bueno? Creo que conectar con los ancestros es colocar a todos esos personajes de nuestra historia sobre un tablero imaginario y encontrar el vínculo que tuvieron sus historias, sus dolores, sus heridas, sus tragedias con nuestra vida. Y es increíble cómo muchas de las cosas que estamos viviendo, sobre todo las dolorosas, están vinculadas con esta historia. Así que la idea que concebimos con Claudia en este espacio fue justamente crear una metodología individual primero, un espacio de mediunidad y luego una experiencia grupal para poder llegar a ese pueblo, a esa casa, a ese sitio y terminar de darle sentido a este trabajo tan lindo de introspección. Bien. Claudia, conectar con quienes ya son almas, ¿es para todos? Sí, en general sí, porque somos almas, pero va conectando quien ya está listo para hacerlo, aunque hay gente que no sabe que está lista. Entonces, creo que la manera de darse cuenta es cuando resuena, ¿no? O cuando uno piensa, qué lindo, me gustaría ir a ese lugar, volver a donde estuvieron mis abuelos, mis bisabuelos, mis ancestros, ¿no? Eso ya es una señal del alma, no de la mente, sino cuando uno siente ese impulso, ese deseo, uno ya está listo para contactar. Y el contacto es muy amoroso, entonces es realmente una caricia al alma y corazón. Uh-huh. Simplemente hay que darse la oportunidad para hacerlo, ¿no? Y para permitírselo. Porque del otro lado lo que le espera es amor. Simplemente eso, es amor, los brazos abiertos para recibir a su familia. Claro, por supuesto. ¿Hay puntos de contacto? ¿Podemos ver más, preguntar más? ¿Podemos tener algún tipo de acompañamiento contigo, aunque sea a la distancia? ¿Claudia? Sí. ¿Nos dices cómo? Sí. Puede ser a través de Instagram. Ajá. Está con Claudia Villi, medium. Y luego el acompañamiento es telefónico. Muy a través de WhatsApp. Muy bien, perfecto. También hay un Instagram que acaban de hacer que se llama Viaje a los Ancestros. Uh-huh. Y ahí pueden encontrar información. Verdad. Es nuevo. Es verdad. Ya les estoy dando la información, pero bueno, ahí viene también información de quién es Claudio y quién es Claudia
y porque son expertos Sí. en estos temas. Bueno, pues qué amoroso se sintió a esta conversación. Y yo creo que para cerrar el año, yo creo que podríamos empezar 2025 con otra mirada, con otra actitud, otra disposición. Qué lindo haberlos tenido ambos aquí. Gracias, Claudio querido. Te mandamos un Gracias. abrazo desde acá. Claudia, un Gracias. gusto conocerte, saber de ti y por supuesto que por ahí te seguimos con muchísimo gusto. Jorge, como siempre, también el agradecimiento para ti. No, muchísimas gracias, muy contento. Y recuerden perder el miedo. Yo sé que suenan temas que no estamos acostumbrados, pero vivamos aquí y experimentemos. Besos y abrazos para todos y el agradecimiento profundo. Y por esta semana, a mediodía en Globo llega al final. Pasado mañana, no es cierto, el lunes es cuando estaremos encontrándonos nuevamente aquí mismo, en este espacio. Los esperamos.